Pero vamos a ser breves. Bueno, como les comentaba, hay tres aspectos que hay incluidos en el título de esta charla que me parecen muy relevantes, ¿no? Ciencia, irreversibilidad y compromiso. Hablando con Fidel ayer, pues he comentado una cosa que me parecía muy interesante. Y que respecto a la ciencia, él hablaba de que existe cierta necesidad dentro de la comunidad científica ya de dejar de responder a ciertas preguntas que son las más habituales que hacen, sobre todo cuando estás en contacto con los medios de comunicación, ¿no? ¿De verdad existe el cambio climático? ¿Es un cambio climático producido por el hombre? Bueno, pues quizá Fidel exponía, y yo creo muy acertadamente, que no hay que entrar ya en discutir esto. Hay que centrar nuestros esfuerzos en discutir otro tipo de cosas, ¿no? ¿Qué modelo de ciencia queremos? ¿Qué futuro queremos? ¿Qué modelo energético queremos? ¿Qué modelo social queremos? ¿Qué modelo ambiental queremos? ¿No? Y dejar de responder a preguntas que la respuesta es obvia, ¿no? Habla de irreversibilidad, ¿no? Irreversibilidad porque desde la revolución industrial, desde 1750 aproximadamente, pues hemos contribuido con una carga de emisiones de carbono que no podemos revertir. Somos responsables de nuestro pasado. Y compromiso, porque si queremos tener algún futuro, pues debemos comprometernos. Y no debemos comprometernos solo con el presente, sino debemos comprometernos pues también con el futuro. En este sentido, el cambio climático abarca una dimensión pues tanto social como económica y ambiental. Aunque me parece que en el fondo es hablar de lo mismo, ¿no? Hablar de medio ambiente, hablar de economía, hablar de aspectos sociales, en realidad son prismas, son caras diferentes del mismo prisma, ¿no? Y bueno, pues me alegra especialmente que los organizadores de estas jornadas pues, nos hayan traído a Fidel a una región como la región de Murcia, donde el cambio climático tendrá unos impactos tan importantes y donde el cambio climático pues, no suele estar en la agenda política, ¿no? Parece que nadie habla del cambio climático, o nadie se atreve a hablar del cambio climático, o nadie se atreve a coger el toro por los cuernos. Entonces, bueno, pues me parece un acierto por parte de los organizadores de estas jornadas el haber incluido una charla dentro de estas miradas desde las ciencias y las artes relacionadas con el cambio climático. Me toca presentar al ponente y es muy difícil presentar a alguien a quien no solo admiras profesionalmente, sino que además es un amigo. Entonces, bueno, esto de la ciencia a veces es una tarea bastante solitaria, a veces muy pesada, pero de vez en cuando pues, te da la oportunidad de conocer a gente, no solo de la talla científica de Fidel, sino, me atrevería a decir, también de su talla humana, ¿no? Y si encima ya consigues hacerte amigo suyo, pues miel sobre hojuelas, ¿no? ¿Qué decir de Fidel? Bueno, pues cualquiera que ponga su nombre en Google puede ver su currículum, ¿no? Simplemente pues comentar que es profesor del Departamento de Astrofísica y Ciencias de la Atmósfera de la Complutense de Madrid y también miembro del Instituto de Geociencias del CSIC. Es uno de los autores principales del 5º informe del IPCC. No sé si todos ustedes conocen lo que es el IPCC, al menos les sonará. Veo a algunos alumnos por ahí que se supone que tienen la asignatura aprobada. Puedo modificar las actas si no os acordáis de lo que es el IPCC. Es el panel de expertos, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Y él es uno de los 3 españoles, ¿no, Fidel? Sí, corrígeme si me equivoco, que es autor principal de uno de los capítulos del IPCC, sobre todo el relacionado con, o el titulado Información de registros paleoclimáticos. Bueno, me atrevería a decir que no solo es un gran científico, sino que tiene una visión heurística de la problemática del cambio climático. ¿Y qué es esto de visión heurística? Muchas veces se usa esa palabra de manera gratuita. Y bueno, pues esta tarde, asegurándome de que no metía la pata al decir que tiene una visión heurística, la heurística lo que intenta es proponer estrategias que guían el conocimiento, ¿no? Estrategias que intentan proponer soluciones científicas a un determinado problema. Entonces, efectivamente ha acertado con que Fidel tiene una visión heurística. Simplemente para acabar, y a modo de anécdota, como les decía, si ustedes ponen Jesús Fidel González Rocco en Google, les lleva a una página de Patata Brava. No sé si conocen Patata Brava, muchos alumnos de aquí conocerán Patata Brava. Es una comunidad de
de universitarios de todas las universidades españolas, pues bueno, pues que intercambian apuntes, comentarios, ¿no? Y comparten también frases, lo que llaman frases míticas sobre profesores, ¿no? Aquellas frases que les parecen más graciosas o que son recurrentes, ¿no? Y en el caso de Fidel, una de las frases que ponen, no sé si lo has visto, es: vamos a darle una pensada. Y bueno, creo que eso define muy bien la charla de esta noche, ¿no? La presentación de Pedro, me debato en si utilizar como calificativo alta traición o gran agradecimiento por la presentación tan generosa que has hecho, y en muchos sentidos creo que inmerecida. Pero hay un colectivo, como resulta evidente, de amigos, de compañeros y amigos en la profesión y en lo personal y en lo familiar también, y eso sesga cualquier opinión y la hace altamente inválida. Así que vamos a hablar un poco de cambio climático hoy. Antes de eso, quiero también tener mi espacio de agradecimiento. Es un agradecimiento muy personal por lo que decía, porque hay relaciones humanas que ya se extienden mucho tiempo en el tiempo aquí, o ya se extienden mucho en el tiempo aquí en Murcia, también profesionales, y uno se encuentra siempre muy bien recibido. Por lo tanto, gracias al grupo de meteorología y de clima, a Juan Pedro, a Pedro, gracias por la presentación otra vez. Elena y yo estamos muy agradecidos por el trato en estos días en Murcia y en Cartagena, la organización de estas jornadas. El ejército de valientes nos ha parecido impresionante en su demostración de fuerza y de inteligencia. De fuerza por lo que son capaces de hacer, Mariano controlando a la prensa, Pepe controlando un imperio de personas que nos tienen aquí a todos reunidos, y a lo largo de estos 2 días en diferentes contextos. Y no menciono a los demás, pido disculpas porque no conozco el nombre, pero les felicito por su organización y por su intuición y por su determinación en tocar temas que pueden estar relacionados desde varios puntos de vista con la educación. Desde un punto de vista de educar, yo personalmente creo que tiene bastante, ayer no empezábamos así, pero hoy está saliendo así, tiene bastante de provocación, de insinuación, de colocarnos ante el espejo de temas que quizás con frecuencia no reflexionamos mucho, y de invitar a esa reflexión para que uno con esa curiosidad pueda leer, pueda informarse y pueda generar criterio propio, ¿verdad? Gracias por tanto a lo que aquí hoy son 2 lados, pero muy coordinados y muy bien representados. Entonces, esta charla está en el contexto de las jornadas sobre una educación, como decía Pedro, para el siglo XXI, y sé que han estado abordando diferentes temas relacionados con la educación. Prometo hacerle la vida difícil. Y el cambio climático es un tema que podemos poner en la mesa, que últimamente me atrevo a decir, sé que puede sonar a propaganda, sé que puede sonar claro, ¿qué va a decir él porque es su charla? Pues yo diría, es el tema. Es el tema de hoy en día, no porque esté de moda, no porque se le dé suficiente atención, y no diría incluso per se. Es el tema porque se conecta con todos los temas que yo creo, y ahí hay una subjetividad, pero podemos quizás discutir de eso después, todos los temas que creo que son importantes para nuestra sociedad. Se conecta con cómo imaginamos un modelo energético en la sociedad. No hace falta imaginarse mucho. Tenemos estímulos que nos invitan a responder cada 2 por 3 en quiénes queremos ser en el futuro, para cubrir, en la forma de cubrir nuestras necesidades energéticas como población creciente. Algunos de los mayores emisores en el cambio climático son las ciudades, la edificación, el urbanismo, los materiales, el transporte también, no lo es menos.
y solamente tenemos que pensar en el mundo de hoy para imaginarnos tanto para el comercio como para el transporte humano, el turismo, las comunicaciones, lo que eso significa en términos de emisiones. ¿Cómo nos imaginamos un mundo en donde las emisiones pudieran ser menores, asociadas, por ejemplo, al transporte? Para responder a esa pregunta tenemos que pensar en tecnología, tenemos que pensar en industria, en nuevas formas de producir nuestras necesidades, en nuevas formas de gestionar nuestros recursos. Al pensar en ciudades pensamos en el agua, veníamos hablando hoy de eso, en gestión de residuos, en gestión de agua. Todos esos términos, todos esos conceptos están vinculados al hombre en la sociedad de principios del XXI y a cómo queremos ser dentro de unas décadas, dentro de unos años, dentro de un contexto que voy a intentar introducir ahora. No es tanto el cambio climático como todos aquellos temas que se relacionan con el cambio climático y que nos configuran como ciudadanos, como sociedad, como ciudad, como comunidad, como país en un mundo globalizado. Todos esos temas, migraciones, ¿verdad?, agricultura, todos esos temas entran en un nudo gordiano en este del cambio climático. Y si queremos pensar sobre cambio climático, es inevitable hacernos preguntas sobre todos estos temas. En realidad es evitable, y es bastante evitable en los medios de comunicación hoy en día, y con frecuencia, en mi opinión, ponemos la atención en otros temas de forma muy intensa que no hace falta recordarnos. Y con frecuencia, diría continuamente, evitamos mirar al futuro, porque realmente lo que configura nuestro futuro como ciudadanos, como país, son los botones, las ideas que quizás luego vuelvan a salir, giran en torno al cambio climático. Empezaría por esta imagen de mirada al futuro, igual que podría empezar por otras muchas. Yo creo que en ciencia no tenemos que justificarnos en por qué es importante hablar de cambio climático. La brújula apunta a un norte que dice curiosidad, o por lo menos nos apetece decir que la ciencia debería de estar guiada por la curiosidad. Y esa es la motivación de muchos. Luego seguro que si nos ponemos a discutir encontramos otras, ¿verdad? Pero para decir algo, me gusta en estas charlas introducir el tema de cambio climático con esa idea de por qué es importante, con algo que con frecuencia luego nos es útil en la conversación después. No se trata de mirar al futuro desde la adivinación, incluso tampoco veremos luego desde la predicción, pero quizás estas imágenes y lo que no está escrito en ellas nos inviten a pensar en un motivo por el cual es importante hablar de estos temas. Ustedes ahí deben de ver fatal, lo siento. ¿Por qué no se van para allá, que hay una esquina? Yo les invitaría a eso, porque si no, esto va a ser muy difícil de sufrir. Gracias. Sí, para vosotros. Vosotros también no seáis tímidos, desde ahí no vais a ver nunca nada. Y es... Entonces, a lo mejor mientras hacíamos este inciso, algunos han podido fijarse qué tiene en la imagen. Es un tifón, y es un tifón que ocurrió de verdad. Los tifones y los huracanes no necesariamente están relacionados con cambio climático. Existían antes, y menos con el cambio climático antropogénico, existían antes de que el hombre empezase a emitir gases de efecto invernadero en gran cantidad durante todo el proceso industrial a la atmósfera. Pero por algo traigo esto aquí. Esta es la foto del tifón Yolanda. Quizás muchos de ustedes lo recuerden, algunos tenemos más memoria que otros, por la edad, no por otra cosa. En 2013, lo veníamos comentando antes. Y este tifón trajo consigo una gran cantidad de impactos en términos de pérdidas. Aquí hay algunas estadísticas. Siempre digo, cada uno de estos números es muy importante, 6.000 y pico, ese pico llega casi a 200 y pico, quizás 300 muertos en la contabilidad, pero es que hay casi 2.000 desaparecidos, casi 30.000 heridos, muchos millones en pérdidas económicas. No pretendo hacer sensiblería con esto ni hacer carnaza de todo esto, están los medios de vez en cuando. Lo que quiero resaltar no está escrito en esa página y aparece en comparación con esta. Es una situación en la que teníamos cierto vínculo porque tenemos amigos en Nueva York. En ese momento
había un huracán entre el 22 y el 31 de noviembre de 2012 que llegaba a la zona de Nueva York, en el noreste de Norteamérica, y lo estaban esperando. Esto es una imagen de algunos de los daños producidos por el huracán Sandy, quizá lo recuerden, y bueno, los números nos ponen en la escala de unos 300 muertos, lamentablemente, muchas pérdidas materiales, vuelos cancelados, etc. La palabra que no está escrita ahí es la diferencia entre esta página y la anterior. Y lo he dicho, lo he insinuado en la historia que contaba de nuestros amigos. Ella trabaja en un hospital y estaban esperando las víctimas, estaban esperando la gente afectada por el huracán antes de que llegase. La diferencia entre estas dos imágenes es preparación. En este caso no podían hacer nada, no tenían sistemas de preparación básica para enfrentarse a los daños que producía el huracán. No tenía una forma, procedimientos para colocarse, no ya para los daños materiales, sino para los daños humanos en ese sentido. Independientemente de que los huracanes se producen, independiente del cambio climático, esa sociedad no está preparada ni siquiera para soportar las eventualidades de la variabilidad climática natural. La ciencia nos ofrece el conocimiento, nos permite estar mejor preparados para afrontar esas eventualidades. Si estamos en un proceso de cambio climático, podemos elegir entre informarnos y mirar al futuro con información, con lo que la ciencia nos dice hoy en día, y poder colocarnos para adaptarnos o para intentar reducir la intensidad de ese cambio climático. Podríamos traer muchas imágenes aludiendo a los efectos del cambio climático. Si hablamos de sequías, de olas de calor, todos tenemos una percepción o personal o a través de los medios de cómo influye en nuestras vidas. Y hacer argumentos, hacer juicios de valor no es tan fácil. Hoy no voy a hacer, al menos no en la primera parte de la intervención, juicios de valor, porque en esos entran diferentes intereses de la sociedad, entran aspectos morales, aspectos educativos, entran diferente tipo de cuestiones que nos pueden llevar a percibir en un mismo hecho algo totalmente lamentable. Este es el caso de una ola de calor en 2003, ¿verdad?, con grandes daños en el suroeste de Europa para la agricultura, para personas con afecciones respiratorias, y en donde otros sectores en un momento dado pueden beneficiarse de esa situación. Si hablamos de física teórica o hablamos de partículas o de relatividad, muchos de nosotros no tenemos por qué tener una impresión de la ciencia que hay detrás. Pero en clima, en cambio climático, todo el mundo tiene una percepción, todo el mundo tiene memoria de algo, todo el mundo tiene una aproximación a su propia experiencia personal, y esa es intuitiva. Y la ciencia nos enseña que la intuición no siempre es buena compañera. Hoy vamos a hablar un poquito de observaciones, vamos a hablar un poquito de qué sabemos del cambio climático y cómo con la física, las matemáticas y la química podemos entender qué es lo que está pasando. Podemos ir acompañados de la intuición, pero no dejándonos completamente en sus manos, ¿verdad? Quizás la primera pregunta que nos tendríamos que plantear es ¿qué es el clima? Para poder hablar de cambio climático uno tiene que decir ¿qué es clima? Y a veces la distinción primera que no solemos hacer es qué diferencia hay entre meteorología y clima. Esta es una foto de un profesor portugués que escribió un libro que todos hemos, yo creo, utilizado y se sigue utilizando en la universidad, y parafraseando a San Agustín decía, ¿qué es el tiempo? Decía San Agustín, si no me lo preguntas lo sé, pero como te tenga que dar una explicación ya me pones en un problema. En latín lo explicaba de otra manera, pero ese era el sentido, ¿verdad? Y él jugaba con la idea de tiempo del reloj, San Agustín, y tiempo meteorológico, Pinto Peixoto. Si deformo un poco la frase para el clima, ocurre algo así. Clima es la realidad atmosférica que nos ocupa, que nos envuelve cada día. Podría decir, clima es la ropa que ustedes llevan puesto hoy. No, eso es meteorología. Podría decir, meteorología es la realidad que nos envuelve cada día.
y esos dos conceptos se confunden habitualmente en los medios. Meteorología es lo que ocurre en escalas diarias, la ropa que ustedes llevan puesta hoy. Clima es lo que ocurre en una región a lo largo de mucho tiempo, es su fondo de armario. Si unos miren su fondo de armario y el de mis padres en Galicia, cambia un poco. Esa diferencia representa la diferencia entre el clima de distintas regiones. Es una forma un poco sui generis de describirlo, y seguro que en la escuela muchos hemos estudiado las famosas clasificaciones climáticas. Köppen, Thorndike, diferentes partes de la Tierra se clasifican en colores con unos códigos más o menos complicados, en donde esos códigos responden al balance de temperatura y precipitación que existe en cada región. Si es un clima templado, con temperaturas ni muy altas ni muy bajas, con bastante precipitación, en estas zonas es donde hay más vegetación, y si es un clima que puede llegar a ser semiárido, con temperaturas muy altas en algunos veranos, recibe una etiqueta diferente, es como una entomología de la clasificación climática. Eso está bien, ha sido útil, es una aproximación geográfica que se ha venido utilizando y se utiliza hoy en día, pero para hablar de cambio climático no lo necesitamos. Hoy vamos a aludir a una definición de clima, yo diría que mucho más sencilla. Vamos a simplificar y a pensar en términos de energía. Vamos a pensar en qué ocurre cuando un día vamos a la playa y dejamos nuestro coche oscuro aparcado al lado de la playa, o nuestro coche blanco aparcado al lado de la playa en un día soleado o en un día nublado. La Tierra se comporta como ese coche en la búsqueda de un equilibrio energético con la cantidad de energía que recibe del Sol y la cantidad de energía que emite. La Tierra recibe del Sol energía, para los que son de la facultad, se puede decir en alta frecuencia, en onda corta, y la Tierra emite a una temperatura, por supuesto, más baja que el Sol, en onda larga, lo que llamamos infrarrojo. El hecho que hay que pensar aquí, independientemente de la nomenclatura, es que la temperatura resultante de la Tierra, si pensamos en ese coche negro y en ese coche blanco, es mayor si almacena más energía y es menor si el neto de la energía con la que se queda es menor. En el caso del coche blanco refleja más luz del Sol y la energía final es menor. En el caso del coche negro absorbe más energía del Sol y finalmente su temperatura es mayor. Bien, pues aquí estos dos señores, Stefan y Boltzmann, se dieron cuenta de cómo funcionaba ese equilibrio electromagnético. Funciona igual para la energía que si empezamos a pensar, por supuesto, en ondas electromagnéticas, por eso hablaba de onda corta y onda larga, y eso nos permite calcular cuál es la temperatura de un planeta en equilibrio, y a eso le llamamos clima, a la temperatura de un planeta en equilibrio, como resultado de ese equilibrio energético. Si se hace esa cuenta, y no he querido poner la ecuación, pero serían, dos líneas, muy sencillo, todos lo estudiamos en el colegio. La temperatura final del planeta que vemos aquí sería de menos 18 grados centígrados. ¿Qué te parece, Pepe? ¿Mucho o poco? Para modificar el armario. Para modificar el armario, ya estamos pensando en ropa. ¿Mucho o poco? Mariano, yo lo veo bajo, ¿no? Bajo. Vale. No tengáis miedo de decir. Menos 18 grados es una temperatura muy baja, es la que tendría la Tierra si no hubiese atmósfera. Pero como hay atmósfera, ocurre algo. Ocurre que los gases de la atmósfera se comportan, cada uno según sus propiedades, se comportan diferente frente a la radiación que recibimos del Sol y a la que emite la Tierra. En el caso, por ejemplo, del ozono, todos sabemos que cuando hay mucho ozono allí arriba, tenemos menos probabilidad de cánceres de piel porque llega menos radiación de onda corta solar a la superficie de la Tierra. Ese tipo de moléculas nos apantalla de la radiación electromagnética, que es peligrosa en cierto sentido para nosotros. En el caso de las moléculas de vapor de agua, de dióxido de carbono, son moléculas más grandes que dejan pasar la radiación solar
pero que por su tamaño interaccionan, vibran, absorben la energía que reemite la Tierra, la que sale en todas las direcciones, como veíamos en esta gráfica, y tuercen estas flechas de forma que parte de la energía vuelve a entrar en el sistema. Es como si esos gases de la atmósfera constituyesen una manta que colocamos encima, un invernadero, por eso se habla del efecto invernadero, de tal manera que más energía de este tipo queda atrapada dentro de la atmósfera. Al colocar esa manta encima de la Tierra, la temperatura del sistema sube hasta tener un promedio aproximado global de 15 grados centígrados, que es más razonable, ¿verdad? Eso es el efecto invernadero, y el primero que habló de eso a principios del 19 fue Fourier, el de las transformadas de Fourier, y dijo, aquí con la atmósfera pasa algo, tenemos gases que son importantes, y la gente en el siglo XIX empezó a estudiar esos gases en un laboratorio. Bien, si hemos definido qué es clima, podemos definir rápidamente qué es cambio climático. Dice, bueno, pues si cambia el clima, cambia la temperatura. Pero ¿por qué puede cambiar el clima? Pueden cambiar el clima solamente todas aquellas causas que cambien ese equilibrio radiactivo. Tan sencillo como eso. Y el equilibrio radiactivo tiene que ver con la radiación que entra y la radiación que sale. Esas flechas rojas y amarillas que enseñábamos antes. De tal forma que si de alguna manera cambio la flecha, la cantidad de lo que entra o la cantidad de lo que sale, la temperatura de equilibrio del coche es distinto. Por ejemplo, lo pinto de rojo. Lo pinto de rojo, cambia el equilibrio radiactivo del coche frente a lo que recibe y tendrá una temperatura que será ni fu ni fa, ni la del coche negro ni la del coche blanco. Tan sencillo como eso. Bueno, pues hay tres formas de cambiar el tamaño de esas flechas. Hay tres formas de cambiar ese balance de caja, esa contabilidad. Una de esas formas es cambiar lo que nos llega del cielo, lo que nos llega desde fuera, la radiación, las flechas amarillas. La forma de cambiar las flechas amarillas puede ser de varias maneras, no es única. Una manera es que cambie la actividad solar, que cambie la cantidad de radiación que el Sol emite. Seguro que muchos de ustedes han escuchado hablar de eso, ¿verdad? El Sol tiene un campo magnético que es variable y asociado a ese campo magnético la actividad en su superficie cambia con el tiempo. Vemos diferentes fotos del Sol en distintas fechas en donde hay diferente número de manchas y fáculas, manchas oscuras y manchas más luminosas, máculas y fáculas, de tal forma que cuando hay más actividad como aquí, sale más energía del Sol y nos llega más energía. Eso cambia a lo largo del tiempo, los árabes ya lo observaban. Aquí tenemos un diagrama desde el siglo XVII en donde ocurrió un fenómeno excepcional, que es que el Sol lo observaron casi totalmente sin manchas, y a partir de ahí se registraron, se contaron el número de manchas solares, y hoy esto se puede traducir a vatios metro cuadrado, a cantidad de energía recibida en la unidad de tiempo y por unidad de superficie. Luego, claro, si el Sol está menos activo, recibo menos energía, la temperatura resultante es diferente. Si la energía del Sol aumenta o disminuye, la temperatura del planeta de alguna forma se verá al menos parcialmente afectada. A lo largo del siglo XX vemos que ha habido un aumento en la actividad solar en la primera mitad del siglo XX, pero en las últimas décadas, desde los años 50, no ha habido un aumento llamativo, nosotros decimos significativo, sino incluso una disminución en la actividad solar. Ese es un mecanismo. Otro mecanismo es el cómo nos colocamos. La Tierra gira en torno al Sol y lo hace con su eje de rotación no paralelo al eje del plano de giro. Pongamos que la Tierra se mueve en este plano, en torno al Sol. Ese plano le llamamos eclíptica y no va así recta, sino que va inclinada. Va inclinada rotando sobre su eje, que está inclinado 23 grados y medio. Si el eje estuviese quietecito, a lo largo del tiempo, las estaciones serían siempre igual. Primavera, 21 de marzo, en fin, lo que ya todos conocemos. Pero el eje de rotación no se está quieto. En realidad, el eje de rotación se mueve como un trompo, una peonza al final de su movimiento. Cuando empieza a cabecear, está girando, precede, es este movimiento que vemos aquí, y nuta también,
De tal forma que mientras precede Inuta, lo que llega, por ejemplo, a la península ibérica de radiación es distinto a lo largo del tiempo. Ahora hablo de ese tiempo. Porque hay veces que me llega la radiación como más perpendicular. Imagínense en la playa a mediodía, el sol nos casca con mucha fuerza, nos manda mucha energía, pero a las 6 de la tarde un sol más inclinado recibimos menos energía cuando estamos ahí tumbados. Cuando los rayos llegan con menos inclinación, la parte eficaz es la que llega normal, la que lleva perpendicular, y cuando la Tierra se inclina más, en latitudes medias nos llega menos energía. Luego importa no solo la actividad del Sol, sino cómo nos colocamos ante el Sol. Y esta posición varía en escalas temporales de decenas a cientos de miles de años. De hecho, sabemos hoy en día que es la causa de las glaciaciones, es lo que dispara las glaciaciones, luego lo comentaré. Luego, con esto cambiamos la flecha que entra también. Podemos cambiar también la radiación solar, la flecha que sale, la que se refleja. Si tenemos un coche blanco, si tenemos amplias zonas con nieve, con hielo, la criosfera, una buena parte de la energía del Sol simplemente se refleja en esas superficies blancas y se devuelve al espacio. Si tenemos zonas verdes comparadas con zonas desérticas o de color más oscuro, por ejemplo zonas con vegetación, el color de la vegetación influye también. Lo que tenemos es lo que llamamos un albedo mayor. Albedo es esa parte de la radiación que queda reflejada. En general, en global, la capacidad reflectiva de la Tierra, el albedo, es del orden del 30%. De toda la energía solar que nos llega, aproximadamente un 30% se devuelve al espacio. Y lo que no se queda para la fiesta adentro, para que sea absorbida por el suelo, por la atmósfera, para que el suelo reemita, para que las moléculas de gases de efecto invernadero vuelvan a absorber y a reemitir hacia el espacio y hacia adentro. Con eso modificamos lo que sale y finalmente, cuando la flecha sale, tiene que pasar por ese manto que es la atmósfera. Y en la atmósfera tenemos, en este caso muy representado, moléculas de dióxido de carbono, el metano es importante, incluso más que el dióxido de carbono, pero menos abundante, óxidos de nitrógeno, el vapor de agua, podríamos tener una discusión al respecto, y la radiación que sale de la Tierra, no la reflejada, sino la Tierra, el coche ya calentado, emitimos radiación electromagnética, esa radiación es reabsorbida, una parte de ella se reemite al espacio y una vuelve y sube la temperatura del planeta. Tan sencillo. Todos los cambios climáticos se deben a una alteración del equilibrio energético, todos, por alguna de esas causas. Los del pasado también, y en el pasado sabemos que ha habido múltiples cambios climáticos. El clima no es una realidad estable, no les ha gustado, es una realidad cambiante con el tiempo. Es algo que evidentemente evoluciona siempre en base a las... El siguiente que se vaya no vamos a tener un problema. Bueno, vamos a esto, vamos a pensar en lo siguiente. Hemos visto cuáles son las causas que lo producen y lo que les propongo ahora es un viaje. Porque uno dice, bueno, ahora vas a hablar de cambio climático, pero en el futuro ha habido muchos cambios climáticos, ¿verdad? Y no estábamos aquí. Este tiene algo de peculiar, como veremos luego, y es que estamos aquí y que de hecho se produce porque estamos aquí, para convivir en él y para intensificarlo y para tener la capacidad incluso quizás de modularlo, pero de eso hablaremos después. Esto es un reloj, no me voy a parar en todos los detalles, pero seguro que muchos perciben en cómo evoluciona aquí el tiempo diferentes dibujos de distintas especies. Todos hemos leído en algún sitio que han existido 5 grandes extinciones, todos tenemos hijos, sobrinos, nietos que les gustan los de la última, los dinosaurios, el Cretácico terciario, ¿verdad? Desde hace 4.500 millones de años el reloj da vueltas hasta aquí y nosotros empezamos aquí, justo al final. Hace aproximadamente 20.000 años reñíamos con los neandertales, sapiens y neandertales. Y cuando no se reñían, pues hacían familia y nos queda parte de su código genético. Los homínidos empiezan un poco antes, 2,5 millones de años aproximadamente. De homínidos a sapiens nos han llevado aproximadamente 2,5 millones de años. Pero como sociedad no hemos sido
hasta hace aproximadamente 8, 9.000, 7.000 años, siendo muy generosos en el periodo que llamamos, decíais por aquí, el Holoceno, el último interglacial. En todos esos cambios climáticos que se producen de forma natural, hay un hecho específicamente genuino, que es que no estábamos. Un filósofo diría, y por lo tanto no existen, porque no teníamos una percepción consciente de los mitos, pero no voy a desbarrar por ahí. Vamos a viajar un poco más, me voy a acercar bastante ya del presente. Vamos a empezar desde el Plioceno, los homínidos, ¿verdad? Pero vamos a empezar a hablar en el último millón de años. Esta gráfica que tenemos aquí la vemos después. Primero les voy a enseñar otro tipo de gráficas como esta, que tienen pocos números, pero que hablan por sí solas. El último millón de años lo tenemos muy bien medido, y las primeras personas que se empezaron a plantear qué había ocurrido en esas escalas temporales eran gente como Agassiz o de Carpentier, geólogos naturalistas. Principios mediados del siglo XIX. A principios del XIX dice Fourier, ¿qué está pasando aquí? Y a mediados del XIX los geólogos dicen, me encontré con una piedra en el camino. Este es un dibujo de Carpentier. Y en base a una única piedra empezaron a pensar cuál había sido este movimiento hacia adentro gusta más. A partir de una piedra en el camino empezaron a pensar qué justificaba que esa piedra estaba allí. Qué tipos más locos. Hay muchas de esas piedras en Europa. En Hamburgo, por ejemplo, existen varias muestras de bloques erráticos. Fíjense en esta piedra, tiene un tamaño visiblemente grande. Tiene algo específico que la hace especial, y es que su composición geológica, la composición de su material, no se corresponde con lo que hay en ese entorno. ¿Cómo algo tan grande en el pasado pudo llegar a ese sitio? Era la pregunta. Y empezaron a rascarse la cabeza y a pensar. Y la respuesta a la que llegaron es que solamente eso podría haber sido posible. Van a estar mejor en esa zona porque ahí no se ve nada. No hay ningún problema. Eso solo iba a ser posible si hubiese habido en el pasado grandes masas de hielo con el poder de arrastrar restos geológicos de ese tamaño. Imagínense una Europa como esta. Imagínense que están aquí en el sur de Europa. Pongamos que esto es la costa mediterránea, norte de Italia, sur de Francia, ¿verdad? Que estamos mirando hacia España, que eso blanco que se ven allí, todo esto son los Pirineos. Decían, solamente nos pueden llegar piedras de ese tamaño de los Alpes y los Pirineos si grandes lenguas glaciares, si han estado en Gredos o en los Pirineos, piensen en el hielo que había allí, en esos valles en U, si grandes masas glaciares podían arrastrar estas piedras eventualmente hasta cualquier sitio. Ese era su modelo geológico de la época, y decían, pues como Fourier dice que tal, pues esto habrán sido los gases de efecto invernadero, en el siglo XIX, mediados. Esta la enseñé ayer. En esa época tenemos gráficas muy buenas que nos hablan desde el pasado. Quizás puedan distinguir aquí alguna de las curvas. No sé si desde... Pepe, ayúdame en esta, anda. Que puedes identificar el dibujo que tenemos aquí pintado. Sí, parece algo, parece un pingüino, un pájaro. Parece un pájaro, un pingüino. Aquí hay otro que se ve peor. Bueno, pues ayer les gustaba, a Pedro le gustó esta, porque decía... Imagínate que tienes esta pintura, está datada en hace 27.000 años, la hizo un sapiens. Los neandertales estaban por Huelva, los sapiens estaban por el sur de Francia. Y en esa cueva tenemos entonces pinturas datadas de 27.000 años, y para poder entrar, es esta la cueva, para poder entrar hoy aquí hay que bajar a 36 metros bajo el nivel del mar. Siempre digo, punto 1. Para que el Sapiens pintara pingüino, tenía que haber pingüinos en Marsella. Punto número 2. Para que el Sapiens pintara pingüino, tenía que poder bajar andando, porque no buceas hasta 36 metros, y meterte en esa cueva y pintar dentro. El nivel del mar hace 27.000 años estaba mucho más bajo. Esto es una gráfica del nivel del mar
este es el presente, el cero, y nos vamos 800.000 años hacia atrás. Luego, si tiene interés, les comento cómo se hacen estas gráficas. Son observaciones. Esto último es lo que decía usted, el Holoceno. Este respingo son 11.000 años. Aquí abajo, en 20.000 años, está lo que llamamos el último máximo glaciar, la máxima extensión de hielo en Europa en toda la última glaciación. Todo este hueco es la última glaciación. El nivel del mar aquí vuelve a estar más alto en un clima más cálido, en lo que llamamos el último interglaciar antes del nuestro, el Eemian. Ahí nosotros no éramos, un poco homínidos y algo neandertales. Y hacia atrás, glaciación interglacial, la secuencia sigue todo el último millón de años. Si vemos estas curvas, no tienen ustedes que ir al detalle, son temperaturas en diferentes partes del planeta, hacen exactamente lo mismo que el nivel del mar. Cuando lo del pingüino estaba más bajo, por eso el Sapiens podía entrar, hoy en día está mucho más alto, las temperaturas altas cuando el nivel del mar alto, y esta gráfica de aquí que tenemos son concentraciones de dióxido de carbono, concentraciones de gases de efecto invernadero en las atmósferas de glaciares e interglaciares. No son simulaciones, son observaciones, y hoy estamos en este nivel, en 400 partes por millón, lo comentaré más tarde. Lo relevante de este pingüino es que el nivel del mar, los gases de efecto invernadero y la temperatura hacen lo mismo a lo largo del tiempo. Si ustedes ven esas curvas, no hay que tener mucha visión ni mucha imaginación para entender que cuando una sube, la otra lo hace también. Cuando baja, lo hace también. Eso antes de que nosotros fuésemos. En este sistema, el nivel del mar, los gases de efecto invernadero en la atmósfera y la temperatura, por el mecanismo de balance radiactivo que antes comentamos, siempre están relacionados. Si subimos la temperatura, suben los gases de efecto invernadero. Si bajamos la temperatura, si los factores astronómicos que antes decía, la posición del eje de la Tierra es muy inclinada, de repente llega tan poca radiación a España, a latitudes medias, que no hay suficiente energía para fundir toda la nieve que cae en invierno, aumenta la cobertura de nieve, empezamos a ir a una glaciación, nieve blanca, coche blanco, albedo, reflexión de energía, cada vez más frío porque nos entra menos energía del sol, nos entra menos energía, un clima más frío, el océano es más capaz de retirar CO2 de la atmósfera en un clima más frío, baja la cantidad de CO2 de la atmósfera y el efecto invernadero amplifica el cambio mandándonos a una glaciación. Luego es una secuencia de mecanismos coordinados que empiezan con la posición del eje de rotación de la Tierra y acaban con que la propia atmósfera amplifica los cambios hacia una glaciación o hacia un interglaciar. Todo eso ocurría antes de que nosotros esencialmente fuéramos sociedad. Primeras sociedades, 11.000 años atrás, dibujos un poco mejor hechos, ahí distinguirán bovinos, cabras, por supuesto, todo tipo de ganadería, que era lo que se trabajaba en el entorno de esta cueva que se encuentra hoy entre Egipto y Libia. Es una cueva famosa y quizás de aquellos que tenemos más memoria les suene estas figuras que dan nombre a la cueva. Ven algo así como quizás gente nadando, gente flotando. Es la cueva de los nadadores de la película del paciente inglés, ¿se acuerdan de esa? Vale, pues él que iba a rescatarla a ella que ya estaba muerta y la saca de esa cueva que el personaje original descubrió en 1933. Se llamaba Laszlo Almasi, fue un personaje importante hasta cierto punto en África en la Segunda Guerra Mundial y esa cueva se conoce gracias a él y esa cueva nos habla de un Sáhara verde. Nos habla de un Sáhara que hace 11.000, 10.000 años tenía agricultura, tenía vegetación y por el efecto de los cambios orbitales y las dinámicas del pastoreo, igual que en algunas zonas de la India, pasó a ser lo que en la actualidad es una zona desértica. Las sociedades nos mandan el mensaje, por supuesto, somos sensibles al cambio climático, por supuesto, ejercemos un impacto en nuestro entorno, incluso siendo ese tipo de sociedades tan poco desarrolladas comparativamente. Y uno diría, hoy en día ya no. Hoy en día no somos tan sensibles, hoy en día la sociedad está muy desarrollada. Vamos a hablar de eso y esto es un buen ejemplo. Seguimos en nuestro viaje en el tiempo. Seguimos en nuestro viaje en el tiempo.
1 millón de años, 20.000 años, 11.000 años, el último milenio. No sé si ven lo que intento hacer. En diferentes escalas temporales, la experiencia mientras estábamos allí es que el clima cambia. Antes de que estuviésemos allí lo podemos medir ahora también. Lo hace, y lo hace per se. Pero luego contrastaremos eso con lo que está ocurriendo hoy en día. Esta es una imagen que me gusta mucho. Esto es restos arqueológicos, eso que hay ahí pequeño es gente, así que uno se puede imaginar estos muros y estas casas grandes en este acantilado. Está, quizá Juanpe lo haya visto, en Mesa Verde, al lado de cerca de Boulder, son restos de lo que se llama la cultura de los indios pueblo. Y muchos sabemos de los abuelos, tatarabuelos de estos indios, porque son los tatarabuelos de los indios de las praderas, esos de las películas de vaqueros. Bueno, pues antes de ser cultura nómada, había una parte de esa cultura que se asentaba en este tipo de edificaciones defensivas, en un acantilado, cultivaban encima y de lo que cultivaban comían. Es una cultura que tiene muchos asentamientos aquí en rojo, en la zona de las 4 esquinas, en el suroeste de Estados Unidos, porque confluyen estos 4 estados, ahí está Colorado, Utah, ¿verdad?, Texas, en fin. Y esta gráfica que tenemos aquí creo que es bastante ilustrativa entre el siglo X y el siglo XIV en mostrar cómo evolucionaba la sequía en esa región. Son reconstrucciones a partir de dendroclimatología. No tienen que ver mucho el detalle, fíjense la cantidad de marrón y la cantidad de verde. Mucho marrón es muy seco, poco marrón o verde significa más húmedo. Y esto azul es la cantidad de edificaciones, es decir, cuántos indios había, cuántos asentamientos existían en esa época y cómo florecían en las épocas más húmedas en donde la agricultura iba bien y cómo iban peor en las épocas más secas en donde la agricultura iba mal. Y siempre comento, cuando va mal pues comían todo lo que tenían y si no se peleaban con el vecino y se lo comían también, hasta estrictamente hablando, hasta que finalmente desaparecieron y pasaron a otra cosa. Sociedades completamente afectadas, modificadas por el cambio climático. En realidad no es un ejemplo inocuo del pasado. La arrogancia de pensar que esto no nos afecta o no nos ha afectado sería grande. Lo que llamamos aquí sequías, en realidad les llamamos megasequías, era algo mucho más intenso que lo que ocurrió a finales de los años 20, principios de los años 30 en la misma zona. Muchos hemos leído sobre el Dust Bowl, el cuenco de polvo, la crisis de la Gran Depresión americana de los años 30, en otros países en esa época sufrimos las consecuencias, incluso luego también hubo guerras. El cambio de la economía basada en el oro a una economía basada en moneda está muy relacionado con la crisis agraria en Estados Unidos y la influencia del pastoreo y la agricultura en el proceso de desertificación de esa región, que era una región importante en la producción agrícola para todo el país y con implicaciones, por supuesto, en todo el planeta. Estas megasequías de los indios pueblos se ríen de la sequía de los años 20 en su intensidad y en su extensión. Nos acercamos más al presente. El último milenio tiene ese periodo relativamente cálido que podemos identificar con esas épocas de mucha sequía también en el caso de los indios pueblo. Aquí podemos hablar de ese periodo cálido medieval, o nosotros le llamamos la anomalía cálida medieval, y esta imagen nos trae un mensaje de una transición. Esto que vemos aquí son restos arqueológicos dejados por migraciones de escandinavos hacia Islandia, hacia Gran Bretaña, hacia Francia, hacia eventualmente el norte de España, llegaron incluso al Mediterráneo. Son la saga de Eric el Rojo. Era gente que por motivos no estrictamente relacionados con el clima, conflictos sociales, otro tipo de cuestiones, en un momento dado empezaron a navegar hacia todas esas zonas. Todos hemos oído historias o vemos series de televisión que por ahí andan, que reflejan razonablemente bien justo el detalle que nos interesa. Navegaban hasta aquí porque podían. Había tres cosas que les permitían navegar hasta esa zona. Una es que tenían barcos apropiados, podían navegar siguiendo la costa, tenían la ingeniería naval un poco mejorada, versión 1.2, que les permitía ir cerca de la costa y llegar más lejos. Otra es que se podían orientar.
cielo muy nublado, estamos en latitudes al norte del Atlántico Norte, pero sabían cómo localizar el Sol. Usaban birrefringencia, polarización, no sabían que eso era polarización electromagnética, pero con Espato de Islandia, con esos cristales de caliza, sabían localizar en un cielo nublado dónde estaba el Sol y decían para allá, y se orientaban. Y la otra es que no había mucho hielo marino, porque era un periodo más caro. Se establecieron rutas, se navegaba cerca de la costa, y esto que tenemos aquí es una crónica de un sacerdote noruego en Groenlandia, en el siglo XIV, que dice: esto se está acabando, casi nadie ya se atreve a navegar por aquí. Las antiguas rutas, pueden leer, las antiguas rutas para llegar hasta Groenlandia y luego hasta Terranova están quedando abandonadas porque hay tanto hielo marino, hay tanto iceberg, que es cada vez más difícil poder llegar y uno arriesga su vida al hacerlo. Quedaron abandonadas, eso se olvidó, los registros arqueológicos, y pasamos a la historia de Colón. Pasamos a un periodo frío, relativamente más frío. Si uno va al Prado o va a muchos museos, usted desde ahí lo tiene que estar pasando fatal. Si uno va al Prado, puede ver cuadros que refrescan el ambiente. Son estas pinturas flamencas de los siglos XVI, XVII, en donde tenemos a gente que vive literalmente sobre el hielo, en invierno. Ese tipo de paisajes ya no se ven hoy ni en Centro Europa. A veces en Hamburgo se congela un poquillo la pero para de contar. Pero aquí realmente había paisajes invernales en donde se vivía en un contexto que hoy en día ya no se ve. Le llamamos la pequeña edad glaciar. No es una glaciación, no es por cambio en la posición orbital. Hoy día sabemos que hay diferentes factores que contribuyeron a ese enfriamiento, y hasta ahí son todo cambios naturales. Relativamente, a lo mejor si pensamos en las culturas del Sáhara Verde, ¿verdad?, podríamos encontrar algo relacionado con cambio global muy incipiente, pero eso sería otra conversación. Así llegamos a lo que llamamos la época preindustrial, hasta 1850, la industrialización y otra cosa, la posibilidad de medir con termómetros, con pluviómetros, con instrumentos de medida. Hasta aquí la información que tenemos es mucho más abundante que los registros arqueológicos que les enseño y nos permite cuantificar hasta cierto punto cómo eran los cambios. A partir de aquí empezamos con la revolución industrial y la secuencia de una sociedad que vive identificándose con los materiales, el carbón, el petróleo, los plásticos, tierras raras. Finalmente hoy hablan del grafeno, ¿verdad? Somos la sociedad de los materiales tecnológicos, y en ese momento empieza la quema grande y la emisión grande de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles a la atmósfera. A partir de ese momento hay un cambio climático, y ese cambio climático es el que nos podemos plantear ahora y podemos hacernos las preguntas de cómo es y de qué va. La primera pregunta fue Fourier, y gente como Arrhenius, Plas, a finales del 1896, dicen: si los gases de efecto invernadero controlan el equilibrio radiactivo y estamos emitiendo muchos gases de efecto invernadero, todavía no tenían las curvas de las glaciaciones, si estamos emitiendo muchos gases de efecto invernadero a la atmósfera, con un efecto invernadero intensificado, ¿qué tiene que hacer la temperatura? Subir. Y el nivel del mar, subir. Y todo en equilibrio, como ha sido siempre. No hay que hacer muchas ecuaciones para entender eso. A partir de finales del 19, poco a poco, y no de forma homogénea, la gente se fue preguntando, investigando, y ocurrieron históricamente una serie de avances que permitieron dar desarrollo a la modelización climática, avanzar en las bases de datos observacionales y hacer esencialmente tres preguntas. Todo el IPCC que comentaba Pedro orbita alrededor de tres ideas. Uno es: ¿cómo está cambiando el sistema climático ahora? Otra es: con la física, las matemáticas, la química que conocemos, ¿somos capaces de entenderlo? ¿Podemos explicarlo? Y otra es: si somos capaces de explicar eso, ¿somos capaces de estimar cómo va a cambiar en el futuro? Eso es lo que voy a contar ahora brevemente, cómo la ciencia se acerca ahora a esas tres preguntas. Estos son temperaturas observadas, no son simulaciones, no es un dibujo de una galaxia lejana como las que vemos a veces en los periódicos. Son temperaturas de termómetros
recogidas por diferentes instituciones, distintos colores, y todas están de acuerdo en mostrar que ha habido un aumento aproximado de 1 grado centígrado desde mediados del siglo XIX hasta hoy en día. Los jóvenes habéis vivido en un mundo climáticamente diferente. En las últimas 3 décadas son netamente superiores en su temperatura a todo lo que ha sido la evolución de las temperaturas en el planeta antes, a lo largo del siglo XX. Esas son observaciones. No tenemos que discutir si existe un cambio climático en marcha o no. No es interesante, es lo que decía antes Pedro. Deshojar la margarita del sí, del no, es mirar hacia un lado que no es lo que nos enseña la ciencia. No tenemos que hacer memoria de si en nuestro pueblo nevaba o no nevaba hace 20 años o hace 10 años. Las observaciones de termómetros nos dicen que la temperatura ha aumentado, a veces no. Ha habido periodos en donde incluso se ha enfriado, ha habido aumentos, estabilizaciones, descensos y un aumento grande en los años 70. No estamos diciendo por qué, solamente estoy diciendo que eso es lo que ha ocurrido. La distribución espacial de esos cambios diría que es global. Y aquí tenemos un vídeo en donde podemos enseñar, es muy rápido, cómo es la evolución de los cambios de temperaturas más bajas a más altas a lo largo de todo el siglo XX. Cuanto más azul, significa que las temperaturas son mucho más bajas que en la actualidad. Cuanto más rojo, significa que las temperaturas son más altas, son las más próximas a la actual. Es por lo tanto una gráfica de lo que nosotros decimos anomalías, ¿verdad? Desde 1880 pueden ver la evolución, va rapidillo, esto es 1900 ya, 1920, 1930, 1940, 50, 1960, 1980, 90 y nos acercamos a los 2000 ya pasados 2012. El cambio de temperatura observado es este. Mayor sobre los continentes que sobre el océano. No ocurre en todas zonas. Como ven aquí, por ejemplo, tenemos un enfriamiento relativo. Aquí no ha aumentado la temperatura y hoy en día sabemos por qué ocurre. Este cambio es diferente a los anteriores. Ahora nosotros estamos aquí, lo podemos observar y además podemos analizar en las siguientes preguntas qué tenemos que ver con ese cambio, si es que tenemos algo que ver. Las últimas 3 décadas, aquí en negro, son claramente superiores en su temperatura a todo lo que hemos podido reconstruir. Estos son reconstrucciones de temperatura, son más variables porque no son termómetros, son reconstrucciones a partir de otras fuentes de información. Están claramente encima de, de todo lo que ha podido ocurrir en los últimos 800 años, probablemente por encima de lo que ha ocurrido en los últimos 1500 años. No seguimos hacia atrás porque la cantidad de datos hacia atrás disminuye, pero con alta confianza sabemos que esto está por encima de todo lo que hemos experimentado a lo largo del último milenio y un poco más. La precipitación, el sistema climático son varias cosas, ¿verdad? Aquí tenemos la evolución de la precipitación desde principios del siglo XX. Vamos a fijarnos en este, que tenemos más datos desde mediados, y a mí me gusta comentar, pues igual que ayer, en azul es donde ha llovido más, en marrón rojo donde ha llovido menos, las tendencias de precipitación en la última mitad desde mediados del siglo XX. Y podemos ver, si nos centramos en nuestra zona de familiaridad, que evidentemente en el Mediterráneo ha llovido menos, en el norte de Europa cada vez llueve más, en el este de Estados Unidos cada vez llueve más. En general, yo lo resumo diciendo, cada vez llueve más en las zonas donde normalmente más llueve y llueve menos en las zonas donde por suyo ya llueve menos. Podemos pensar en las temperaturas del mar. Si uno se ha fijado en los números, aquí el rango de variación es distinto, la capacidad calorífica del océano, ¿verdad? Pero la evolución de la firma de los cambios de temperatura es similar a aquella de tierra. Energía almacenada en el océano la podemos calcular. Diferentes bases de datos no se ponen de acuerdo en este periodo, pero todas están de acuerdo en que esto ha aumentado muy por encima de la diferencia inicial. Cambio en el nivel del mar está en milímetros, que como alguien decía ayer en Cartagena es poquito, pero a escala global, promediado globalmente, eso significa centímetros en algunas regiones y es importante para algunas costas que llegan al suelo con muy poco gradiente o para islas que esencialmente están viviendo a nivel del mar, a ras. Es agradablemente una línea recta,
que casi uno podría proyectar hacia adelante. Desde principios del siglo XX el mar ha estado subiendo su nivel de forma continua. Son observaciones, no tenemos que hacer un juicio de valor sobre si nos lo creemos, opinamos o no opinamos, está medido. La cubierta de nieve en primavera, en las últimas décadas, cada vez menos cobertura de nieve. La cubierta de hielo marino en el Ártico en verano, Eric el Rojo navegando hasta Groenlandia otra vez y hasta Norteamérica. Luego podríamos hacer una discusión, juicios de valor. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Es bueno que ahora podamos no pasar por Panamá y tirar hacia el Pacífico por el círculo polar, por el polo? ¿Es bueno buscar nuevas fuentes mineras en esa región o es malo? No estamos en esas preguntas ahora. Lo que podemos decir es que es cantidad acumulada de pérdida de masa glaciar a lo largo de las últimas décadas en los glaciares continentales, en Groenlandia, en Antártida, está hacia arriba porque es pérdida, y equivalente en la subida de nivel del mar, como la fusión de los hielos de los glaciares. No todos los glaciares pierden masa, pero la mayor parte sí, como eso está contribuyendo a la subida del nivel del mar, ¿verdad? Primera pregunta, la evolución de los cambios en el sistema climático es evidente, es inequívoca. El clima a lo largo del siglo XX está cambiando, está transitando a un estado diferente, y eso solo puede ser porque el balance energético, el coche negro, el coche blanco, ha cambiado. Entra más energía en el sistema, la temperatura aumenta, la precipitación se redistribuye, podemos hablar otra vez luego de eso después, y tenemos un estado climático diferente. ¿Por qué? Segunda pregunta. ¿Podemos explicarlo? Si queremos contabilizar la energía, esta gráfica es un poco más desagradable, pero solo tenemos que fijarnos en este eje que hay aquí y en el cero. Todo lo que va a la derecha significa entrada de energía en el sistema, el coche se calienta, y todo lo que hay a la izquierda significa pérdida de energía del sistema. Esto es la aportación desde 1750, desde un poco después de los cuadros de Averkamp, de cuál es la contribución al aumento de energía del dióxido de carbono, de otros gases de efecto invernadero, metano, óxidos de nitrógeno, del ozono troposférico o de los aerosoles. En algunos casos aumenta la energía, en otros se pierde la energía. Simplemente quedémonos con los colores. Rojo sube, azul baja. En neto, naranja. El término neto de 2 vatios aproximadamente metro cuadrado, esa es la cantidad de energía ganada desde 1750 hasta ahora que podemos contabilizar. Todo esto son actividades humanas, hasta las trazas de los aviones que están por ahí escritas también, pero que contribuyen muy poquito. Y esto que hay aquí son posibles cambios energéticos debido a causas naturales, fundamentalmente el sol. En neto, desde 1750, esta es la rayita de lo que ha podido contribuir el sol. Veíamos la gráfica al principio, subía a principios del siglo XX, luego se estabilizaba e incluso bajaba. Los volcanes no están ahí porque duran unos cuantos años y se va el efecto, pero también se tienen en cuenta. Luego, la mayor parte del cambio energético es debido a las emisiones de gases de efecto invernadero y aerosoles industriales, pero no solo, también de la agricultura. La evolución de la necesidad energética por una población continuamente creciente es lo que nos muestra esta gráfica. Desde 1750 hasta el presente, la industria del carbón, emisiones, la industria del petróleo, gas natural, cemento, la construcción, todo esto acumulado en este diagrama espejo se reparte en azul oscuro océano, azul claro atmósfera, tierra verde. Y lo que llega a la atmósfera hace algo que es muy particular, se queda. No llega para volver a caer a los pocos años. Cuando emitimos gases de efecto invernadero a la atmósfera, la carga se queda. El dióxido de carbono que ahora tenemos en la atmósfera es el de ahora y el de 1850. Y lo veremos en la siguiente gráfica. Concentraciones de dióxido de carbono a lo largo del siglo XX. A veces decimos que esta gráfica tiene algo de especial. Es un poco una foto de un pulmón. Lo que vemos aquí es concentraciones de dióxido de carbono en el Pacífico, y lo que vemos es a la Tierra respirar. Es la vegetación fundamentalmente del hemisferio norte, inspirando y expirando, retirando y poniendo CO2 en el sistema.
Cada ciclo de estos que vemos es una respiración anual montada en una tendencia de aumento de vida asociada a las actividades humanas industriales de diferente tipo, ¿verdad? Este nivel de 400, aquí me falta un punto rojo, es el que hemos alcanzado el año pasado y es superior en este diagrama. Hace falta que se fijen en las fechas. Estos son las glaciaciones, aquí neandertales, aquí homínidos, 1 millón de años, 2,5 millones de años, es superior a todo lo que ha habido en el último millón de años con alta confianza. En 1850 estábamos en 275 ppm, estábamos como que aquí abajo, es decir, la trayectoria del CO2 a lo largo del siglo XIX y XX es esta que está dibujando el láser ahora sobre la pantalla. Más CO2, más energía debajo de esa manta que tenemos dentro de la atmósfera. ¿Cómo intentamos explicar la evolución de las temperaturas? Aquí hay muchas líneas, pero fíjense solamente en las negras y las rojas, esta roja de aquí. La línea negra son las temperaturas que hemos visto antes. Esas temperaturas que han aumentado 1 grado, aquí más o menos estabilizadas, aquí en un mínimo. Y la línea roja es lo que los modelos actuales nos dicen que debería de haber ocurrido si solamente hubiese habido causas naturales en los cambios energéticos. Se notan muy bien los volcanes, ¿verdad? Estos enfriamientos repentinos son volcanes importantes a lo largo del siglo XX. Esta tendencia que hay aquí en la línea roja es el impacto de los cambios en la actividad solar que mencionábamos a principios del siglo XX y no coinciden. La temperatura que el sistema ha ido experimentando, desarrollando, el equilibrio radiactivo es muy distinto, está muy distante de la evolución de estas temperaturas en esta fase. Los modelos nos permiten jugar y la ciencia en buena medida, vosotros muchos de los que estáis aquí lo sabéis, es jugar. Entonces con los modelos podemos jugar y poner solamente no la parte de los forzamientos naturales, sino los cambios en la energía debidos a los gases de efecto invernadero. Y lo que ocurre cuando hacemos eso es que hay un calentamiento, pero que se da cuando no toca. El calentamiento que describen los modelos se da en los años 60, es muy lineal la tendencia aquí, que no va mal con la evolución de las temperaturas, pero no es una trayectoria satisfactoria para explicar el comportamiento de la temperatura experimentada, ¿verdad? Sin embargo, si tenemos en cuenta ambos factores, pueden ver en esa gráfica, si se tienen en cuenta también los aerosoles, que decíamos en la gráfica anterior, que contribuyen al enfriamiento, cuando tenemos en cuenta los aerosoles, esta tendencia aparece más tarde, por culpa del enfriamiento, y si tenemos en cuenta volcanes, variabilidad solar, tenemos este acuerdo. Solo podemos explicar los cambios experimentados a lo largo del siglo XX si tenemos en cuenta las actividades, las variaciones en la energía asociadas a las causas naturales. Fíjense en estos enfriamientos volcánicos en los años 70 o aquí en este momento, ¿verdad? En los años 60, si no veo mal. Y fundamentalmente a las emisiones de gases de efecto invernadero y aerosoles a partir de los años 50 para explicar estas tendencias. Hoy en día decimos más de la mitad del aumento de temperatura experimentado desde mediados del siglo XX se debe indudablemente a las actividades humanas. Discutir eso no es interesante. Discutir cómo podemos hacer mejores modelos para entender aspectos concretos de esta evolución, eso es interesante. Pero discutir un hecho no lo es mucho. Por lo tanto, podemos explicar lo que ha estado ocurriendo y por qué estaba ocurriendo. Y tenemos las herramientas para entender el porqué de esos cambios y por qué la temperatura no ha aumentado de forma constante. Entendemos que este cambio climático no es el de los cuadros, ni el de los pingüinos, ni el de los indios pueblo. Es el cambio climático que nosotros estamos produciendo con las alteraciones y aderezos que la variabilidad natural, solar y volcanes también pongan. ¿Podemos con nuestras herramientas estimar cuál es la evolución del clima futuro? ¿Los modelos que usamos para explicar esto nos sirven para explicar el clima futuro? Ya casi hemos terminado. Para hacer ese ejercicio tendríamos que tener o una bola de cristal o saber cuánto CO2 va a haber en la atmósfera en el futuro. Pero no podemos saber cuánto CO2 va a haber en la atmósfera en el futuro si no sabemos cuánto vamos a emitir. ¿Y cuánto vamos a emitir
depende de lo que hagamos con el transporte, con las ciudades, con el modelo energético, con la educación. Depende de qué hagamos con todos esos hilos argumentales que introducía brevemente al principio de la charla. Dependiendo de lo que hagamos con el Acuerdo de París, que muchos de ustedes les sonará, dependiendo de que se respeten acuerdos o se hagan otros nuevos más que tengan más determinación, podemos tomar decisiones de muy diferente calado sobre las emisiones en el futuro. Estos son trayectorias de carbón para el futuro, evaluadas como posibles en función de cómo cambie la sociedad en el futuro. Si tenemos una sociedad con un gran desarrollo tecnológico, en donde las emisiones se reducen enseguida desde ahora, que estamos en el año 2000 y pico, o si seguimos por igual emitiendo al ritmo que estamos emitiendo ahora, que es esencialmente todo lo que podemos consumir para una sociedad demográficamente continuamente creciente. Si seguimos por esta vía, o seguimos por esta vía, el resultado final es muy distinto. No sabemos qué trayectoria se va a tomar, pero sí sabemos responder a la pregunta de cómo va a ser el cambio de temperatura condicionado a que se seleccione una determinada trayectoria. Si tomamos decisiones de tal forma que la trayectoria de emisiones está más cerca de esto azul, entonces sabemos que el cambio de temperatura va a ser menor. Si tomamos decisiones más cerca de esta trayectoria, el aumento de temperatura es más grande. Esto se representa aquí ya en términos de energía, que es nuestra definición de clima, vatios metro cuadrado. Desde el año 2000, si tiramos por la trayectoria roja, la cantidad de energía acumulada en el sistema es del 8,5 vatios metro cuadrado respecto a la época preindustrial. Si seguimos esta trayectoria, es de 2,6 vatios metro cuadrado si seguimos por esta trayectoria, y esto para el siglo XXII y esto para el siglo XXIII. Yo creo que para hoy, con el siglo XXI, tenemos suficiente, ¿no? Entonces, a esta trayectoria azul le llamamos París. Y es una trayectoria novedosa. En los informes anteriores, estos de puntos del IPCC, no estaba la línea azul oscuro. Esa línea es la que luego facilitó la toma del Acuerdo de París, porque es una línea que nos dice, si vais por aquí, no se va a calentar más de 2 grados. Ya tenéis uno a cuestas, pues otro más viene encima, si no rebasáis este nivel de aquí. Ahora, si os vais a otros escenarios, pues ya la fiesta es diferente. ¿Qué ocurre cuando aplicamos nuestros modelos a esta evaluación de riesgos? Las evaluaciones de riesgos son normales, no son predicciones, porque no podemos decir el tiempo, la meteorología que va a hacer en el año 2055, pero podemos decir cuál es la temperatura media del planeta en el 2055 si sabemos cuánto carbón se ha emitido en la atmósfera hasta el año 2055. Eso lo podemos decir. Y lo que dicen los modelos, lo divido aquí en 2 partes, me parece interesante. Esta gráfica es cuánto cambian las temperaturas en París, el modelo de París, la línea azul, esta de aquí, a lo largo del siglo XXI, si seguimos París o si seguimos por la trayectoria roja, la de arriba. Las otras, ni fu ni fa, pues están aquí en medio. Esto es la evolución de las temperaturas en el siglo XXI, y esto es cómo se distribuyen espacialmente hasta el año 35, si no veo mal, aproximadamente. Y esto es para las últimas 2 décadas del siglo XXI. Si comentamos estas, vemos que por el escenario de todo sigue como es hoy, llegamos a cambios de temperatura del orden de 5-4 grados y medio. No lo comenté antes, pero eso es lo que Arrhenius, a finales del 19, con los ordenadores portátiles del siglo XIX, con papel y boli, calculó que iba a ocurrir si se duplicaba el CO2. Luego, en el 19 ya sabían bastante la gente. No 20, finales del 19. En promedio 4 grados y medio, que significa que en muchas regiones 4 grados son muchísimo. En muchas regiones esto puede ser del orden de 10, 9 grados. Tenemos, como en las observaciones, aumento de temperatura mayor sobre el continente que sobre el océano en general, y aumento de temperatura mayor en los polos, porque a medida que la temperatura sube, el hielo desaparece, el albedo disminuye, la reflexión de onda solar disminuye también, luego el sistema se calienta más. Es lo que llamamos amplificación polar. Si nos venimos aquí abajo, estamos en París, pues tenemos esencialmente la misma firma, solo que los números son más pequeños. En la Tierra, más calentamiento que en el océano, y en los polos, más calentamiento que en cualquier otro sitio. Y qué curioso, aquí en el océano tenemos o enfriamiento
o no aumento de temperatura hasta finales del siglo XXI, igual que lo que ya empiezan a enseñar las observaciones que veíamos antes. Si nos vamos a esta columna, a mí me gusta mucho comentar esta porque parece muy aburrida y así a la chita callando parece que no nos dice nada, pero nos dice que hasta mediados del siglo XXI está todo igual. Es decir, tanto da que te vayas por aquí como que te vayas por aquí, en este tránsito todas son muy parecidas. Sin embargo, en ese tránsito razonaremos enseguida que es donde tenemos la oportunidad para tomar decisiones. Y lo dramático de esa situación es que los resultados de esas decisiones solamente los veremos a finales del siglo XXI, no durante el periodo en el que se están tomando. Precipitación. París, escenario peor, y entre medias ni fu ni fa los otros, la misma firma. Y si nos fijamos aquí, lo resumo siempre diciendo: lloverá más donde más llueve y lloverá menos donde habitualmente llueve menos, tal como las observaciones ya están haciendo. Para alguien que sea del gremio es una respuesta igual que la de la temperatura termodinámica. Una atmósfera a más temperatura es como un cuarto de baño después de ducharse. Cabe en el aire más cantidad de humedad. Con la dinámica de la atmósfera, el agua se reparte más hacia los sitios donde llueve habitualmente. Hielo. ¿Cómo le iría a Eric el Rojo? Cubierta de hielo marino en septiembre, todo en decaimiento, todo es consistente, zonas de permafrost, zonas de nieve. En el escenario de París menos cambio, en los otros escenarios un cambio más intensificado a finales del siglo XXI. Y finalmente, esta es la última gráfica. En resumen, ha habido cambios climáticos antes. Bien, y no estábamos allí. En este estamos ahí y además gobernamos la mayor parte del cambio climático que se está produciendo. Sabemos por qué se produce y sabemos cómo va a ser su evolución futura si sabemos cuál es nuestra actitud en términos de sociedad y de emisiones en el futuro. Esta gráfica me gusta contarla porque es la que recoge esas ideas que presentaba Pedro de estabilización y compromiso y reversibilidad. La contamos enseguida, la leemos enseguida, es un poco diferente a las anteriores, pero tiene que ver con eso de que en la atmósfera ocurre algo especial cuando llega CO2, y es que no se va. Permanece durante siglos, de tal forma que la cantidad de CO2 que tenemos hoy, aquí en el año 2010, ya en el año 2018, en esta línea negra, las fechas aquí son estos puntos en este diagrama, la cantidad de CO2 que tenemos es la correspondiente al valor que aparece aquí en este eje. Lo estoy viendo de lado, pues será entre 400 y 500 picogramos de carbón. La cantidad de carbón emitido desde el principio de la revolución industrial. Luego aquí leemos cantidades emitidas desde 1850 y aquí leemos cambio de temperatura. Y lo que hemos aprendido es que tanto aumentes la cantidad de carbón en la atmósfera, tanto será o tal será proporcionalmente el cambio de temperatura en el sistema. Lo veíamos en el pingüino, lo hemos visto en las gráficas de después y no hace falta darle muchas más vueltas, ¿verdad? Es elegantemente lineal, de tal forma que si seguimos por nuestro eje de tiempos en las simulaciones de futuro, lo que nos están diciendo es que la temperatura que el sistema tendrá a finales de París, a finales del siglo XXI, puede ser de 2 grados o menos si no emitimos más de la cantidad correspondiente aquí en el eje X, 500, 600 picogramos. Y en función de cuál sea la cantidad total emitida, será la respuesta de temperatura del sistema. Si queremos limitar el cambio de temperatura a una determinada cantidad y no pasar de 2 o no pasar de 3, sabemos que no podemos pasar de emitir una cantidad total de carbón. Eso quiere decir que, 1, el proceso es irreversible porque el carbón permanece. 2, hay un compromiso, como decía Pedro, con el pasado, porque el cambio climático que tenemos hoy no es el resultado de lo emitido ayer o anteayer, sino de todo lo emitido desde el principio de la revolución industrial. Eso quiere decir que en el margen que tenemos hoy, si estamos aquí,
en el margen que tenemos hoy hasta finales del siglo XX es el de poder emitir toda esta cantidad para no superar un cambio de temperatura de 2 grados centígrados. Si seguimos emitiendo como lo estamos haciendo y decimos ya me lo pensaré más tarde estaremos comprometidos con el hecho de que hemos aproximado esta cantidad hasta el límite permitido, y cuando nos acordemos el margen de maniobra que tendremos para emitir menos va a ser mucho menor. Muchas gracias por su paciencia. Bueno, muchísimas gracias, Fidel, por tu magnífica charla. Me alegra de que hayan venido los alumnos y a la vez me avergüenza, ¿no? Porque nosotros se supone que explicamos esta materia en ciencias ambientales, en grado en física, y bueno, pues Fidel lo explica muchísimo mejor que nosotros, pero por el otro lado me reconforta ver que estamos enseñando a nuestros alumnos en la dirección correcta, ¿no? Todos los que han pasado por nuestras manos deberían ser capaces de haber seguido esta charla sin problemas. Bueno, pues ahora yo creo que hay tiempo, ¿no?, para abrir una pequeña ronda de preguntas, comentarios, sugerencias. Sí. Sí, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por sus palabras. Y segundo, quería hacer una pregunta un tanto perversa. Y es, ¿cuáles son los argumentos de aquellos que niegan todo esto? ¿Y a ti por qué te importa? Porque Es una respuesta perversa. Porque me lo pueden preguntar mis alumnos. Si te lo preguntan tus alumnos, hay un paper de Cook et al. En el Environmental Research Letters de hace 2 días que describe los problemas lógicos de 40 críticas estándar a las evidencias del cambio climático. La primera que pone como ejemplo es esa de: ha habido cambios climáticos en el pasado, este es un cambio climático, los anteriores fueron naturales, por lo tanto este será natural. Por extraño que parezca, hay geólogos que hacían muy bien su trabajo hasta hace muy poco, que no habían leído quizás a Carpentier, o que sí, no lo sé, y que todavía tenían ese tipo de argumentos. Es posible que haya otro tipo de motivaciones, pero yo no estoy más autorizado que vosotros para pensar en eso. Hay intereses posiblemente también. A lo mejor podemos encontrar un denominador común. ¿Qué opinarías si hoy en día alguien dijese que el tabaco no produce cáncer? Hoy en día estaría loco, pero hace unos cuantos años ya se sabía y se estuvo diciendo durante mucho tiempo. Entonces yo digo, ese debate podría resultarme interesante, las causas sociales y humanas por las cuales las personas defienden cosas que son mentiras, porque la ciencia lo ha demostrado ya. Podría decir, es inmoral defender algo que no es cierto. Incluso a veces políticos bien informados han dicho cosas muy extrañas, hasta hace bien poco tiempo, ¿verdad? Podría ser interesante psicológicamente o psiquiátricamente entender por qué es eso así, sociológicamente, no estoy ironizando, seguro que es interesante y que hay buenas causas, pero no sé si nos tiene que importar. Sabemos lo que está pasando, entendemos lo que está pasando, cualquier persona leída, y un estudiante está para leer, para escuchar, y luego para trabajar, y luego para entender cómo funciona el mundo y las implicaciones que eso tiene, no para informarse en cualquier sitio en la red. No es igual la calidad de la información en cualquier parte, y a partir de ahí me da igual. Era una respuesta insolente a una pregunta perversa. Pero con respeto. Sí. Sí, pensaba que había señalado. Sí, bueno, le decía que... Pero lo sé. Vale. Quisiera, Fidel, que me aclarase una aparente paradoja a partir de algunos artículos que he leído sobre el particular, y es la siguiente. Es conocido que se está liberando del permafrost cantidades enormes de metano a la atmósfera, ¿no? O sea, la fusión de los hielos de la zona de Siberia y demás. Es conocido la fusión de los casquetes polares del Ártico. Eso liberaría una cantidad de agua dulce, está liberando de hecho, igual que en la Antártida, hacia el Océano Atlántico Norte, y podría conducir al corte del flujo
de agua caliente de la corriente del Golfo hacia las costas de las penínsulas escandinavas. Y leí que es posible que eso condujera a un nuevo periodo glacial, es decir, que los hielos avanzasen hasta los Pirineos de nuevo. ¿Qué hay de cierto en ese escenario? En el razonamiento hay bastante, porque se ha estado estudiando mucho a lo largo de los años 90 y principios del siglo XX. Se sigue estudiando la circulación oceánica y se sigue vigilando en los modelos cuál es el umbral a partir del cual hay un colapso de la circulación termalina. La circulación oceánica es un mecanismo transportador de energía, de salinidad también, desde el sur hacia el norte. Ocurre en todos los océanos hacia latitudes altas del hemisferio norte y del sur, pero en el Atlántico ocurre solo en una dirección, desde el sur hacia el norte. En superficie se ve reflejado en la corriente del Golfo, su continuación pasa paralelo a las costas de Portugal, y es la razón de por qué en Galicia, en Francia, que está a la misma latitud que Nueva York, aproximadamente, zonas de Norteamérica, tenemos un clima mucho más templado que el clima, por ejemplo, en invierno en todas esas latitudes de Norteamérica, ¿verdad? Hay un transporte de energía en donde en un océano más cálido en invierno la atmósfera con los vientos del oeste transporta energía hacia Europa, y por eso esa diferencia relativa. La circulación termalina, este mecanismo es verdad, es un mecanismo que ha funcionado en las glaciaciones. Yo solamente ahí hablaba de pingüino y decía interglaciar y glaciar, pero si uno se fija mucho en las glaciaciones, ocurren mecanismos, se dan mecanismos muy interesantes, y hay lo que la gente que trabaja en eso llama cambio climático abrupto. El océano es capaz de producir cambios climáticos abruptos cuando se interrumpe la convección oceánica. En el océano la convección va hacia abajo. Es agua que al sur de Groenlandia se sumerge formando agua profunda, y en profundidad en el océano se transporta hacia el polo sur. Hay una circulación muy interesante que contribuye en cómo la energía, en la gráfica que yo enseñaba, la energía se reparte a diferentes latitudes. Si queremos mirar dentro de la Tierra, no mirar ese clima, ese concepto de clima tan sencillo que yo ponía como equilibrio radiactivo, hay que entender cómo la atmósfera reparte energía desde los trópicos hacia latitudes altas, y cómo el océano también tiene un papel en eso. Cuando eso se interrumpe, y puede ocurrir por varias cosas, como fusión y aportes de mucha agua dulce al sur de Groenlandia, se interrumpe la convección y el tren se para. Los vagones de atrás, que traen energía hacia el norte, no llegan al Ártico, y se detiene ese transporte de calor. Eso ocurre a veces en ese cambio, sistemáticamente en realidad, en eventos de cambio climático abrupto en las glaciaciones. En los interglaciares no se ve. Y la hipótesis en los 90, esto se estudió mucho en un instituto llamado el PIC en Potsdam, el Instituto de Potsdam para Investigación en Clima, en los años 90, finales de los 90, se empezaron a hacer simulaciones para ver si al aumentar los gases de efecto invernadero aumentaba la temperatura, se producía deshielo de Groenlandia, y esa agua dulce cambiaba las propiedades del océano lo suficiente como para interrumpir, todo eso lo has explicado ya, para interrumpir la convección, parar el tren y el transporte de energía hacia el norte. Es la película de El día de mañana. Sí, solo que en el día de mañana ocurre en escalas meteorológicas, y en la realidad eso nunca ocurriría así. En el clima glaciar ocurre muy rápido, es algo que ocurre en décadas, no ocurre de un día para otro, pero es un fenómeno realmente abrupto en lo que es todo el registro glaciar. Pero ningún modelo simula esos cambios. O sea, los modelos simulan esos cambios, pero no simulan esos cambios para el siglo XXI en este tipo de transición. No es suficiente los aportes de agua dulce que se calculan, no es suficiente el cambio de temperatura como para producir ese cambio abrupto a lo largo del siglo XXI. Si se continúa en los próximos siglos, algunos modelos sí que ya llegan a superar el umbral de cambio climático abrupto.
Si están interesados, tanto el grupo de aquí de Meteorología y Clima o yo mismo por el correo, les podría pasar lecturas en donde se ve ese tipo de simulaciones. Muchas gracias. Sí, teníamos una palabra. Sí. Yo tengo una pregunta. Durante las diapositivas que he ido poniendo, en varias de las gráficas sí que se ve una proporcionalidad directa entre los causantes de un incremento de temperatura o del cambio del clima. Y mi pregunta... Entre los cambios de temperatura entre los causantes entre las emisiones de CO2, por ejemplo, y los cambios de temperatura. Y mi pregunta va orientada a si siempre se aplica esa proporcionalidad, como por ejemplo en esa gráfica, o puede ocurrir que, digamos, liberemos cierta cantidad de CO2 y que los efectos de esa liberación no se puedan prever y que digamos que la respuesta sea de otra forma a la que de tipo, no sé si exponencial pero vamos, no tan proporcional. Hablas de la linealidad del sistema climático, la linealidad de la respuesta del sistema climático ante una perturbación sobre todo también de los gases de efecto invernadero. Porque sí que es verdad que en el tiempo también, es decir, si liberamos mucho y quizá la respuesta, digamos, no está justo ahora, pero que venga dentro de 300, 400, 500 años. Lo que es cuasi lineal realmente es el cambio de temperatura relativo al cambio de energía que entra. Eso es casi lineal, es decir, la mayor parte de la respuesta es lineal. Y cuando tienes un volcán se ve muy bien. Si te acuerdas de las observaciones, baja la energía del volcán y baja inmediatamente la temperatura durante 5 o 6 años. Pero es verdad que hay procesos continuados de aumento de los gases de efecto invernadero en donde no toda la respuesta es lineal. Una vez que dejas que el sistema se equilibre con los cambios que han ido ocurriendo, existe una respuesta retardada. Un ejemplo de eso es lo que se utiliza para definir puramente sensibilidad climática. El concepto de sensibilidad climática se desarrolla en los años 80 y consiste en ver cuál es la sensibilidad de un modelo, porque la sensibilidad climática real no la conocemos, cuando de repente se le cambia el dióxido de carbono, se duplican los gases de efecto invernadero, vamos a decirlo así. Entonces, en los gases de efecto invernadero puedes tener una función escalón, pero la respuesta del sistema no es una función escalón. Es algo que es casi una función escalón, hay un aumento de temperatura muy repentino, que podríamos llamar cuasi lineal, y luego le lleva varias décadas adaptarse a ese sistema. Y eso es porque el océano, fundamentalmente, la criosfera también tiene un aporte, tiene escalas temporales de respuesta mucho más lentas. Y necesitas bastante tiempo para que la circulación oceánica vaya equilibrándose en términos de energía a la nueva situación. Luego, estrictamente no es una respuesta lineal ni siquiera a los cambios en la energía. Si pensamos en energía a escala global, cuasi lineal está bien. Si pensamos en el CO2, la cosa se complica más. Por aquí antes lo estaban comentando indirectamente, porque activas otro tipo de procesos de retroalimentación. Por ejemplo, ¿qué ocurre en latitudes altas con el suelo congelado, con el permafrost? ¿Qué ocurre en zonas en donde existe gran cantidad de carbón almacenado fósil y que está almacenado porque tiene el pie encima del hielo que lo tapa? En el momento en donde ese suelo empieza a oxigenarse, en donde ese suelo se descongela, pues ese metano, ese carbón vuelve a la atmósfera. Luego el proceso de emisiones introduce, se me ocurre comentar al hilo de este comentario tuyo, introduce procesos que no son lineales directamente y que pueden ampliar el cambio, en este caso ampliarlo. Y muchos de estos procesos todavía no están bien simulados por parte de los modelos. Si la ciencia sigue es gracias a las incertidumbres, esas no son enemigas, es precisamente lo que inspira las siguientes preguntas. Pero que haya incertidumbres no significa que no se conozcan las causas fundamentales, y ninguna de esas va a hacer que se tuerza la trayectoria y que se recalcule hacia abajo, sino que puede modular la intensidad de los cambios en el futuro. El cómo los calculamos y su reparto regional. A escala global no se esperan grandes cambios en ese sentido.
Otro tipo de cuestiones que el futuro tiene que traer es una mejor simulación de los ciclos biogeoquímicos. Si tú haces emisiones, ¿cómo de bien estamos simulando la retirada de CO2 por parte del océano? El CO2 se queda mucho ahí en la atmósfera, pero no hay una actividad de barrido hacia el océano. Controlamos bien las concentraciones de CO2 en los modelos porque sabemos cuánto tiempo permanece, pero sería ideal tener más modelos más complejos que son capaces de simular el depósito en el océano que finalmente da los arrecifes de coral, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de procesos modulan y nos apartan de una respuesta estrictamente lineal. Se vuelve más interesante cuando miras al detalle. Muchas gracias. Ahora mismo, como comentaba, que son datos reales, que hay experiencias que permiten secuestrar, al menos decíamos, por ejemplo, algunos gases de efecto invernadero, secuestrarlo y sacarlo de la atmósfera, concretamente en el suelo, en algún secuestro geológico. ¿No crees que, no sé si en los océanos, realmente se lo desconozco, pero no crees que eso también sería una forma de mitigar o desacelerar un poco el origen antrópico del cambio climático que has comentado de las últimas épocas? Efectivamente, ese tipo de tecnologías existen, se le llama del cielo al suelo y consiste en retirar CO2 de la atmósfera para almacenarlo en otro tipo de sistemas. ¿Cuánto cree que es necesario sacar de carbón de la atmósfera para que ese tipo de tecnologías sean realmente eficaces? En realidad, si nos hacemos la pregunta de entonces ¿qué se puede hacer?, convergemos en dos palabras que ya están en el vocabulario desde hace muchos años. Son mitigación, intentar reducir la intensidad del cambio a través de tanto tecnologías que retiren CO2, podríamos hablar de geoingeniería también, ¿verdad? Y eso es una conversación que puede merecer la pena tener, como emitir menos. También es una opción. Entonces, somos capaces de retirar CO2, retirar carbón a la velocidad que estamos emitiendo. Somos capaces de poner en el suelo todo lo que mandamos, porque París indica que básicamente nos tenemos que poner ya en la cuesta abajo de las emisiones si queremos llegar a cumplir determinados objetivos. Entonces esas tecnologías a mí me gustan, uno porque contribuyen, igual que también la reforestación en algunas zonas, y de hecho en el comercio de emisiones de CO2 contabiliza como positivos si plantas árboles en algunas regiones. Todo eso contribuye. Y se ha estado haciendo, de hecho, a lo largo de los años de la primera década de los 2000. El comercio de emisiones resultante del protocolo de Kioto establecía esos cambios de cromos, pero la cantidad de CO2 ha seguido aumentando y no tiene por qué no seguir aumentando, porque el ritmo de producción es mayor que la capacidad que tenemos de retirada. La retirada por parte del océano es mucho mayor que la capacidad que nosotros tenemos. Así es. Pero esas tecnologías me gustan también porque hacen escuela, porque hacen desarrollos tecnológicos que luego son útiles para eso y para otras cosas más. La otra palabra es adaptación. Tenemos que darnos cuenta de que el futuro, como dice Elena, no empieza mañana, el futuro ya ha empezado en muchos sentidos y es un problema que ya tenemos encima de la mesa. Entonces tendremos que adaptarnos a ese problema, tendremos que ver cómo en las islas que viven a nivel del mar, cómo la gente está construyendo casas más altas ayer, no hoy, cómo se están construyendo diques porque ahí no van a poder estar dentro de unas décadas, o cómo en algunas zonas no tienen una vida digna ni comen adecuadamente y hay migraciones. ¿Nos suenan las migraciones en las noticias desde hace algún tiempo? Esas son preguntas de qué hacemos. Esas son las preguntas interesantes. Yo diría que cualquier tecnología orientada a mitigar es muy buena cosa. Pero como no es suficiente, quizás nos tengamos que preocupar también del problema en sí, no de mitigarlo, no de esconderlo debajo del suelo, debajo de la alfombra. Bueno, evidentemente yo pienso que estas tecnologías también tienen una capacidad limitada. El suelo no puede absorber ilimitadamente carbono y el océano, entonces habría que compaginar, como hemos comentado, reducir las emisiones con la capacidad de secuestro.
Muchos de los proyectos que el Ministerio está financiando ahora es de tecnologías de almacenamiento de carbono. Eso no es algo que se desprecie, no se frivoliza con lo que usted dice, tiene todo el sentido, pero no es suficiente. Sí, había dos palabras por ahí y otra palabra. Y parece ser que últimamente más, ¿cuál sería la previsión en el futuro respecto al cambio climático de aquí, de esta zona? Porque yo la veo como una zona muy sensible, quizá de las más sensibles de España en lo que sería el cambio climático con respecto a la cada vez hacemos calor. Entonces, ¿cuál sería en el futuro, qué podría pasar con esta región? ¿O cuál sería, qué problema tendría? Hay varias formas de imaginarse de una forma sencilla ese mundo de ese futuro que ya ha empezado. Una de ellas es pensar en lo que ha ocurrido hasta ahora. El aumento de temperatura del planeta es de 1 grado centígrado y España está justo en ese promedio. El aumento de temperatura, si miras las reconstrucciones de temperatura en Murcia, hay unas de Salvador Gil en las que ha participado Salvador. Habla con Salvador y te dice qué ha pasado en Murcia a lo largo de los últimos 400 años. ¿Okay? Y no estoy frivolizando, pero es que está aquí Salvador. Y podemos verlo en las series instrumentales también de temperatura. Coincide lo que ocurre en España con lo global. Digo eso porque si pensamos hacia el futuro, sin volvernos locos con los números, y si hay un aumento de temperatura de 2 grados a escala global, o ves los mapas en los aumentos de 4 o 5 grados a escala global, España está en ese promedio. Ocurre que hay regiones que son más sensibles y el aumento de temperatura es mayor. Hay zonas del mundo sobre el océano en donde hay menos sensibilidad o menos respuesta, y el cambio pero nosotros estamos en lo global. Así que puedes transportar los números globales a escala peninsular. Si luego te vas a números más concretos, puedes pensar en España la diferenciación climática entre el sureste, que veíamos en los mapas del principio, y el noroeste. Y el grupo de meteorología y clima se dedica a hacer simulaciones de escenarios climáticos desde ya hace muchos años. Te pueden dar hasta números concretos. Pero para imaginarse un país en donde el clima dentro de pocas décadas del sur de España sea más comparable al norte de África, no hace falta mucho. Y es eso. Bueno, simplemente añado una pequeña información. No sé si sabéis que existe en Murcia un observatorio regional de cambio climático. Creo que está Francisco Milla por allí, es el responsable de este observatorio. Y bueno, dentro de nuestro grupo, como comentaba Fidel, pues entre otros muchos trabajos que se hacen sobre cambio climático en la región, pues toda esa información está compilada, y si no recuerdo mal, pues estos informes o estos libros están disponibles en la web del Observatorio Regional de Cambio Climático. Y si no, luego tienes ahí a Salva y a Juan Pedro, que te pueden dar toda la información, como dice Fidel, los números exactos. Sí, había una palabra por aquí. Sí, breve. ¿Cómo actúa el carbono que absorbe el agua del mar? O dicho de otra manera, ¿qué consecuencias tiene para nosotros, positivas o negativas, que el agua del mar absorba el carbono? Tiene, cuando se hace lento, consecuencias muy bonitas en los arrecifes de coral. Ese es carbón en la atmósfera, en escalas geológicas se ha depositado en el océano. Cuando ocurre muy rápido como ahora, lo que cambia es la acidificación, cambia el pH. Eso quiere decir que las especies que viven en determinados rangos de pH pues tienen que acostumbrarse o perecer. Igual que si uno va a una montaña, vas a Guadarrama y miras los rangos de temperatura y precipitación y observas la migración a lo largo de las décadas de las especies que en un concepto, una aproximación von Humboldt, pues van ascendiendo por la ventana en altura de la montaña buscando rangos de temperatura que les son favorables. Por ejemplo, el hecho de que el océano retire CO2 es una cosa sana
no es ni sano ni no sano, es natural, ha ocurrido siempre, pertenece a ese equilibrio. Si ahora lo hacemos rápido y nosotros tenemos el botón que gestiona ese proceso, las consecuencias tienen que ver con lo que estamos hablando. Bueno, yo no soy una persona experta en este tema para nada, pero yo lo que sí que, vamos, mi reflexión es, más que nada es una reflexión. Creo que si aquí lo que estamos somos, la mayoría somos profesores de enseñanza primaria y de enseñanza media, aparte de que hayan alumnos de la universidad y tal, yo creo que deberíamos reflexionar qué es lo que estamos haciendo en las aulas, aquí en Murcia, porque ahí yo veo que hay un problema, ya me refiero ya solamente a Murcia y la huerta de Murcia. Siempre yo me voy para mi territorio, no para el territorio de la huerta. Si hiciésemos que la gente conociese de verdad el medio que tiene, si los maestros nos preocupásemos en que los alumnos conociesen lo que tienen alrededor, creo que lo amarían y lo cuidarían. Y no se está cuidando la huerta, las acequias, se están cerrando las acequias, y yo opino que se está intubando todo. Opino que está demostrado que si en Murcia ciudad y en sus alrededores las acequias siguieran al aire libre, posiblemente el cambio climático afectaría de una forma más leve a nuestra zona. Simplemente eso. Sí, porque hay 2 turnos de palabra también, y con eso creo que ya por temas de tiempo... Muy rápidamente, yo creo que eso nos vincula con el moto de estas jornadas, ¿verdad? Entonces, al principio intentaba así rápidamente vincular con educación el tema del cambio climático. Y si pensamos en educación, en formación, en información, finalmente nos podemos colocar, y vosotros sabéis mucho más de eso, ante la pregunta de cómo generamos opinión en nuestros estudiantes, ¿verdad? Con más determinación, cómo formamos opinión en nuestros ciudadanos, en qué se basan nuestros estudiantes y nuestros ciudadanos estudiantes para formar su opinión en un tema. ¿Cuáles son las fuentes de opinión? Y salía antes con lo de los profesores, ¿verdad? O con lo de internet, la televisión, la radio, los libros. ¿Cómo gestionamos la información que recibimos? Y cómo adquirimos los mecanismos para gestionar esa información discriminando lo que es relevante de lo que no es relevante, porque no todas las fuentes de información son válidas, no todas nos ofrecen igual confianza. Ahí hay un tema. Bien, haría 2 palabras, y lo siento, no voy a aceptar ya más turnos de palabras. Me están tirando de las orejas los organizadores, con lo cual yo soy un mandado. Había una palabra por ahí y otra palabra por aquí. Les ruego, por favor, que sean breves. Ustedes enróllense que yo soy yo breve. Siempre que me pregunta, pero bueno, que haga breve, por favor. Es las conferencias sobre el cambio climático que ha habido, que si sirven para algo. El protocolo de Kioto sirvió para algo, porque los países que más contaminan no lo firman, y después los que lo firman lo cumplen. Y en este protocolo de París, ¿cuál es la medida así más importante que han hecho? Y en qué medida los países tienen que cumplirlo. Y si España en concreto se ha comprometido y lo hace. Entonces la respuesta tiene que ser breve, ¿no? Bueno, entre el razonamiento y la opinión, para ser breve, porque si uno va eligiendo palabras, sí que sirven para algo, diría yo, pero voy a intentar organizarlo. Nunca ha habido tal acuerdo social en que existe un problema con el cambio climático como el resultante de la firma de más de 180 países en el Acuerdo de París de que el cambio climático era un problema. Ayer bromeaba diciendo, nunca pude haber convencido a mi padre mejor a través de ese acuerdo que comparándolo con todas las explicaciones que le había podido dar durante años. Digo, un padre conceptual, una persona que no tiene que ver necesariamente con ese tema. Ahí hay 2 problemas. Uno, ¿qué es servir para algo? Servir para algo es
hacer consciente a la opinión pública de que hay un problema y a los dirigentes de que tienen que tomar acción, o por lo menos en una respuesta rápida, apresurada. A mí me saldría decir algo así. En términos de hacer consciente a la opinión pública, ese gesto es muy poderoso. El que los gobernantes no hablen de sus primos que dicen cosas locas y hablen de la situación que está ocurriendo es un cambio genuinamente neto y tiene un poder de convicción, porque parte de la formación que nos hacemos, en mi opinión, es sentimental. Viene de la confianza que depositamos en aquellos que nos lanzan el mensaje. Luego, tiene mucho poder lo que nos dicen las personas con capacidad de formación de opinión. Por otro lado, los acuerdos de París establecen un procedimiento en donde cada país dice cuánto puede reducir en emisiones y se puede controlar esa reducción, y hay acuerdos firmados que teóricamente deben de cumplirse. Pero luego ocurre que muchas veces no, y véase el caso que siempre se comenta de Estados Unidos. En realidad Estados Unidos no se ha salido del acuerdo, y para salirse tendría que esperar un par de años más, y veremos lo que pasa hasta entonces. Igual hay más cosas ahí de lo que nos lleva, ¿verdad? Pero evidentemente es desanimante y eso hace que otros países se frenen. Yo en eso digo mal. Evidentemente cualquiera puede decir mal, y si argumentamos sobre los números llegaríamos enseguida a la conclusión de que el Acuerdo de París no es fácil cumplirlo, y si entramos en el terreno de la opinión yo diría que nos lo saltamos, no vamos a llegar a lo de los 2 grados. Pero es que no hay plan B, no hay alternativa, no tienes nada mejor sobre la mesa. País más o menos hasta lo más catastrófico, ese calentamiento global es reversible, aunque a lo mejor no lo veamos nosotros ni en varios siglos, pero a nivel geológico es capaz la Tierra de regenerarse de ese cambio en el equilibrio climático. Las cantidades de carbón disponibles para quemar no son ilimitadas, y si te fijas en los escenarios que ponía cuando dije vamos a tener bastante hoy con el siglo XXI, en el siglo XXII y XXIII, incluso si quisiéramos seguir emitiendo mucho, las cantidades que se pueden emitir se frenan. Eso por un lado, con lo cual existe una estabilización futura en la cantidad de carbón emitida, aunque nos volviésemos locos. Pero es que además están ocurriendo otras cosas de las que se puede hablar. A mí me gusta hablar de oportunidad, no solo del drama, no solo del problema. Hay una oportunidad, y luego termino en lo que estás diciendo, en desarrollar las tecnologías y los recursos suficientes para reducir las emisiones. Luego, no tenemos que estar pensando continuamente en cuánto vamos a emitir, y posiblemente la transformación tecnológica en la que estamos hoy en día nos lleve a una reducción de las emisiones en algún momento del siglo XXI. No será la línea azul de París, será otra cosa, pero es interesante pensar cómo es el equilibrio entre el progreso que se está desarrollando y el interés económico de quien quiere quemar todo el carbón que hay, porque está ahí para ser vendido y ser quemado. Y esos son intereses claros que solo se pueden disuadir si tienes una manera de alcanzar un compromiso. Y yo en eso sí que no soy conocedor ni experto. Pero a largo plazo existe una estabilización en las cantidades, y qué duda cabe de que siglos después esas cantidades en principio empiezan a disminuir, más aún cuando en escala milenaria la tendencia es a una glaciación. Pero eso es en escalas de miles de años, ese es un autobús que pasa mucho más tarde, y a lo mejor para entonces... Bueno, pues debemos ir terminando. Agradecerles a todos su asistencia, pedirles perdón por no poder seguir con este turno de preguntas tan interesante, y